¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todas y todos. En esta ocasión vamos a revisar contenido de la unidad 3, que es sobre torca. Así es que vamos a empezar hablando de un concepto muy importante de la torca, que es el equilibrio rotacional. Básicamente, el equilibrio rotacional es uno de los dos tipos de equilibrios que nos permiten entender que un sistema se encuentra completamente en un equilibrio mecánico. Vamos a tener dos tipos de equilibrios. Uno es el equilibrio translacional, que es básicamente el cumplimiento de la primera ley de Newton, y el otro es el equilibrio rotacional, que es el que vamos a trabajar en esta unidad. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque idealmente, y en la práctica también tiene que ser así, toda estructura debe diseñarse de modo que se encuentre completamente en equilibrio, incluso en condiciones de sobrecarga, ya sea por la presencia de personas o por algún evento que sea propio de la naturaleza o externo a la naturaleza. Tales son como los vientos fuertes, como los sismos, como algún tipo de explosión. Entonces los edificios tienen que conservar, o cualquier estructura fabricada por el ser humano debe conservar su estado de equilibrio, porque sabemos que los materiales tienen capacidades elásticas limitadas. Es decir, por ejemplo, un puente puede deformarse una cierta cantidad de longitud respecto a su punto de equilibrio, pero a partir de una cierta deformación va a sufrir un daño, va a entrar al comportamiento plástico, se va a dañar y bueno, va a ser irrecuperable. Entonces vamos a hablar, esa es como una motivación de por qué es importante hablar de estos dos tipos de equilibrio. Un ejemplo de una estructura, yo ya mencioné varias en forma general, pero una estructura que puede sernos de un ejemplo muy importante es el puente Golden Gate, que como yo decía, pues es una estructura que tiene que soportar no únicamente su propia carga, sino la carga de los vehículos, automóviles, personas, cualquier tipo de estrés que nosotros le estemos poniendo. Y estas fuerzas tienen que estar balanceadas en la estructura, pues la estructura debe permanecer en equilibrio, no debe estarse desplazando ni debe estar rotando. Entonces, los ingenieros deben diseñar estas estructuras de modo que sean capaces de mantener estos dos tipos de equilibrio. Ellos aprovechan el conocimiento del equilibrio rotacional y el equilibrio translacional. Como dije, el equilibrio translacional tenemos de dos tipos, y si lo queremos ver con un ejemplo muy sencillo, si lo vamos a hacer con un automóvil, vamos a hacer la comparación de un automóvil que se encuentra en reposo con un automóvil que se encuentra desplazándose con una determinada velocidad, un valor, podríamos decir, alto de velocidad, y que sea constante. Cuando este automóvil está en reposo, pues su aceleración es igual a cero, siempre va a ser su aceleración igual a cero, porque su velocidad permanece constante, va a ser igual a cero. Cuando el automóvil se encuentra desplazándose a velocidad constante, de la misma forma, su aceleración es igual a cero, pues también su velocidad no está cambiando. Entonces, ¿cuál es la condición del equilibrio translacional? La condición es que la rapidez lineal no cambia con el tiempo. Si la rapidez no cambia con el tiempo, no hay aceleración, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero significa que la fuerza resultante es igual a cero. A esto nosotros le vamos a llamar equilibrio translacional. Por otro lado, haciendo un símil del concepto de velocidad que nosotros decíamos, desplazamiento por unidad de tiempo, el concepto de rapidez. Entonces nosotros podemos hablar respecto a los términos rotacionales, también vamos a tener algo similar. El desplazamiento, cuando nosotros hablamos angularmente, se va a llamar desplazamiento angular. La velocidad pasa a ser velocidad angular, que es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Vamos a tener, por lo tanto, una aceleración angular también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Mire, así como comparamos con los automóviles, nosotros tenemos dos ejemplos: una rueda que se encuentra completamente en reposo y una rueda que está girando, es decir, que cada uno de los rayos de esta rueda están barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Ese cociente ángulo sobre tiempo es constante.
y independientemente del lapso de tiempo que nosotros estemos considerando. Entonces, en ambos casos no va a haber aceleración angular. En el caso que no hay aceleración angular, entonces, así como en el primero, que la aceleración angular es igual a 0 porque la velocidad angular es igual a 0, acá la aceleración angular va a ser igual a 0 porque la velocidad angular es constante a un valor distinto de 0. Entonces, para estos casos, así como nosotros decíamos que la sumatoria de fuerzas en el caso de la velocidad, de la rapidez lineal, era igual a 0, entonces en este caso nosotros vamos a decir que cuando no hay aceleración angular, la sumatoria de tau, que es la torca, va a ser igual a 0. Entonces vamos a decir que no hay cambio en la rotación de los cuerpos. En este caso, la rapidez angular vamos a decir que no cambia con el tiempo, como yo les estaba explicando, y por lo tanto no va a haber este tau, que nosotros le vamos a llamar momento de una fuerza. Ese es otro de los nombres que le podemos dar, o el otro es momento de torsión. Entonces no hay ni momento de torsión ni momento de fuerza. Significa que la sumatoria de torcas o de tau es igual a 0. Eso significa, como dijimos, que no hay cambio en la velocidad rotacional o la velocidad angular de los cuerpos. Cuando un cuerpo cumple con estas condiciones, nosotros decimos que ese cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional. Entonces, resumiendo, teníamos dos tipos de equilibrio y estas dos condiciones son las que me dan el equilibrio absoluto o equilibrio mecánico de un cuerpo. Entonces vamos a decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio si y solo si no existe ni fuerza resultante sobre él ni momento de torsión resultante sobre él. Entonces tenemos dos condiciones. Como dije, la primera condición es que aquí nosotros lo vamos a descomponer únicamente en dos, pero si tuviéramos un tercer eje, el eje Z, tendríamos que decir, bueno, que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Z sea igual a 0, sería la primera condición, le llamaremos condición de equilibrio traslacional, y la segunda condición es la condición de equilibrio rotacional, que es que la sumatoria de torcas sea igual a 0, refiriéndonos a las torcas, bueno, a este equilibrio que no exista aceleración angular. Ya vamos a ver a qué se refiere con torca. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, va a existir solo equilibrio traslacional cuando todas las fuerzas que están actuando sobre el mismo punto, si todas las fuerzas que actúan sobre el mismo punto, y entonces no hay momento de torsión a considerar, y uno solo necesita aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Cómo vamos a analizar nosotros cuando un cuerpo se encuentra solo en equilibrio traslacional? Si no nos interesa analizar el equilibrio rotacional, lo que hacemos es lo que hemos hecho en la unidad anterior. Construimos un diagrama de cuerpo libre, tomamos cada una de las fuerzas, las vamos sumando, las fuerzas en X se suman con las fuerzas en X, considerando las direcciones y por lo tanto los ángulos, y bueno, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y también, y a partir de eso se nos van a generar un par de ecuaciones, que esas ecuaciones nos van a servir para resolver y encontrar las incógnitas que nosotros nos estén planteando en un problema en el que solo exista equilibrio traslacional. Por otro lado, si nosotros ahora estamos trabajando un problema en el cual exista equilibrio traslacional y esté involucrado también equilibrio rotacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Esto es indispensable en ambos casos. Vamos a elegir algo que le llamaremos eje de rotación. Generalmente el eje de rotación va a ser el punto en el que se da menos información, es decir, a donde nos están haciendo los cuestionamientos. Vamos a extender la línea de acción para las fuerzas. La línea de acción para las fuerzas va a ser identificar cuál es la dirección en la cual cada una de las fuerzas está actuando. Recordemos que las fuerzas siempre van a ser vectores, que nosotros vamos a hacer gráficamente en los diagramas de cuerpo libre, representaciones de ellos como líneas rectas, segmentos de recta, pues con una flechita. Entonces, ahora que nosotros ya identificamos el eje de rotación, ahora que ya identificamos cuáles son las direcciones en las cuales están actuando las fuerzas, entonces ahora vamos a encontrar algo que se va a llamar brazos o momentos de fuerza. Una vez que ya conozcamos las líneas de acciones de las fuerzas, los brazos o momentos de fuerza, nosotros vamos a poder construir la forma matemática de los momentos de torsión, es decir, de las torcas,
en torno a ese eje elegido. Es decir, que la sumatoria de las torcas va relacionada a un eje de rotación, así como la sumatoria de las fuerzas va relacionada a un origen, que es el que nosotros ya conocíamos. Para las rotaciones también vamos a generar una especie de origen, solo que para la rotación nosotros le vamos a llamar eje de rotación. Una vez que ya identificamos todos esos momentos, vamos a plantear si existe equilibrio rotacional, la sumatoria de torcas. Entonces vamos a decir, bueno, cada una de las torcas van a ser sumadas y la sumatoria de las torcas va a ser igual a 0. Es posible que haya problemas en los que nosotros necesitemos considerar ambas condiciones. Es decir, podemos aprovechar las ecuaciones que me salgan de la sumatoria de torcas igual a 0 y también para la sumatoria de fuerzas iguales a 0. Entonces, es decir, que aquí voy a tener, por ejemplo, para bidimensionalmente, voy a tener acá una ecuación, acá voy a tener otra ecuación y se vuelve más poderoso porque aquí voy a tener una tercera ecuación, es decir, voy a tener más oportunidades, mayor cantidad de información para encontrar una mayor cantidad de incógnitas. Entonces, bueno, posteriormente nosotros vemos las ecuaciones que tenemos y decidimos qué es lo que vamos a sustituir, qué es lo que vamos a encontrar. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a decir, encuentre las fuerzas ejercidas por los soportes A y B del diagrama siguiente. Dice que despreciemos el peso de la pluma y esta pluma tiene una longitud de 10 metros. La pluma es este segmento de este cuadrito horizontal que nosotros tenemos, que es como una especie de, bueno, como una tabla, podríamos decir, como una palanca que se encuentra apoyada sobre dos puntos, sobre el punto A, como un punto de soporte, y sobre el punto B, que este es otro punto de soporte. A 2 metros a la izquierda del punto A, nosotros vemos que se encuentra pendiendo un cuerpo cuyo peso es igual a 40 newton. A 3 metros a la izquierda del punto de apoyo B, nosotros vemos que se encuentra pendiendo un cuerpo de 80 newton. Y podemos hacer, bueno, con esa información una construcción, es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, del cuerpo de 40A existen 2 metros, como ya sé que la pluma mide 10 metros, del cuerpo de 80AA existen 7 metros, y de masa de 40 a la de 80, pues existen 2 más 7, van a ser 9. Podemos hacer ahí todas las configuraciones respecto a las distancias y los pesos que nosotros queramos hacer. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro diagrama, y ya lo estamos entendiendo, nuestro dibujo, vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre ya no necesitamos dibujar ni la forma de las pesas, que aquí por ejemplo le pusieron una pesa circular como un óvalo, y acá le pusieron una pesa trapezoidal. Ya no la necesitamos ponerlo, vamos a sustituir por vectores. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y nuestro diagrama de cuerpo libre, recordemos que es lo que nos decía que íbamos a hacer. Lo primero es identificar el eje de rotación. Como nosotros lo que queremos encontrar son las fuerzas ejercidas por los soportes A y B, entonces, y dijimos que el eje de rotación lo íbamos a poner o lo íbamos a utilizar de forma conveniente al punto en el cual nosotros tengamos menos información. Entonces, como ambos son puntos que yo quiero descubrir, vamos a hacer dos diagramas, uno para A y el otro para B, en uno utilizando A como eje de rotación y el otro utilizando B. Entonces, utilicemos A como eje de rotación acá. Entonces acá, como este va a ser mi eje de rotación, le hago una pequeña ruedita y le pongo una X acá para identificar que sobre él es que están rotando. Y voy a dibujar los vectores fuerza, es decir, la masa esta que estaba colgando de 40 newton, yo sé que va a ser una fuerza sobre la pluma hacia abajo, un vector hacia abajo de 40 newton. Ahora, la de 80 igual, hacia abajo de 80 newton. Ahora, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo dibujo las fuerzas que están haciendo A y B? Pues yo sé que todo el sistema, toda la pluma está reposando sobre el punto A y sobre el punto B. Por lo tanto, todo mi sistema está haciendo fuerza sobre A y B. Pero a mí en los diagramas de cuerpo libre lo que me interesa escribir son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Eso significa que voy a dibujar la fuerza de reacción que hace la pluma sobre A, que es la fuerza con la que el punto A está empujando la pluma hacia arriba. Por eso es que acá dibujo un vector A vertical hacia arriba. Por la misma razón voy a dibujar un vector B hacia arriba también. Bueno, entonces ya tenemos lo que habíamos dicho, ya identificamos
cuál es el punto de rotación, el eje de rotación que vamos a utilizar. Ya identificamos las fuerzas, eso es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora identificamos la línea de acción de las fuerzas, que no es más que hacer la prolongación, ¿verdad?, de estas fuerzas hacia ambos lados. Como yo dije, era la dirección, tanto para la fuerza de 40 como para la fuerza que ahora le llamaremos fuerza A, para la fuerza de 80 y ahora para la fuerza que le llamamos fuerza B. Entonces, sigamos trabajando. Ahora que ya tengo identificado este diagrama, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esta expresión. Vamos a decir que tenemos la sumatoria de torcas. Esto simboliza que va a ser la sumatoria de torcas que hacen un giro en sentido antihorario. Esta de la izquierda va a ser igual a la sumatoria de torcas en sentido horario. Si nosotros ya lo habíamos comentado esto, igual se lo voy a recordar, como cuando nosotros estábamos dibujando los ejes coordenados para el producto cruz, nosotros decíamos que eso se regía por la regla de la mano derecha. Entonces, la rotación va a tener un signo también. Para las fuerzas era bien fácil identificarlo. Nosotros decíamos, bueno, las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo, las que van hacia arriba van a ser positivas, las que van hacia abajo van a ser negativas. Con respecto a los horizontales, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Con respecto a las torcas, nosotros ya vamos a identificar que con respecto a las torcas, nosotros lo que tenemos son dos efectos, que las torcas hacen girar los cuerpos en sentido horario o en sentido antihorario. Si una torca hace girar un cuerpo en sentido antihorario, nosotros vamos a decir que es positivo, porque el sentido antihorario sigue la regla de la mano derecha. Es decir, si usted pone su mano derecha y bueno, si cierra su mano derecha y pone su pulgar apuntando hacia afuera de la pantalla y ve hacia dónde sus dedos se cierran, ve que sus dedos se van a cerrar en sentido antihorario. Y como, bueno, derecho es bueno, si nosotros recordamos esas explicaciones que les estaba dando, entonces a nosotros le vamos a decir que eso es positivo y por lo tanto esas torcas van a tener signo positivo, van a ser las que nosotros vamos a dibujar, vamos a escribir a la izquierda, y las torcas que causen efecto de giro horario, es decir, las que sigan la regla de la mano izquierda, las vamos a ubicar a la derecha. En esta ecuación que nosotros vamos a utilizar para determinar la sumatoria de las torcas, vamos a ir poniendo, por ejemplo, si hay dos torcas que causan giro en sentido antihorario, las vamos a poner las dos a la izquierda, no les vamos a poner signo, es decir, las vamos a poner sumándose, pero solo vamos a poner a la izquierda esta expresión, las que hacen giro antihorario. Y las que van a hacer sentido horario, pues no les vamos a poner signo, las vamos a poner como positivas, nada más. Y vamos a poner, bueno, sumadas la cantidad de torcas que causen giro en sentido horario, las que van a la derecha de la expresión. A partir de ahí nosotros vamos a resolver, es decir, en resumen, las torcas que causan sentido horario van a ser iguales a a la suma de las torcas que causan giro en sentido horario. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que vamos a decir? Es que los momentos de torsión van a estar balanceados respecto a un eje. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a imaginar? ¿Cómo voy a saber que una torca causa un giro en sentido horario o antihorario? Bueno, nos fijamos primero en el eje de rotación, por ejemplo en este caso, el que ya elegimos, el que se encuentra en el punto A, y nos vamos a imaginar que vamos a ir analizando uno por uno los vectores fuerzas que aparecen ahí, imaginándonos que solo él existe, es decir, supongamos que no existe A, supongamos que no existe el de 80 y supongamos que solo no existe B. Entonces únicamente está existiendo este vector de 40. ¿Cuál es el efecto que hará si nosotros ponemos un clavo acá en el punto A, si solo existe esta fuerza de 40 grados? Pues hará que toda la pluma empiece a girar, esta parte irse hacia abajo y toda esta parte irse hacia arriba. Y si nosotros nos fijamos en el giro, pues va a ser un giro en sentido antihorario. Eso significa que la torca ejercida por la fuerza de 40 newton va a ser positiva. Un análisis similar es válido para el punto B y pues completamente lo contrario para el de 80 newton. Queda ahí como tarea anotar eso y estudiarlo un poquito más, pero creo que con esto ya tienen un poco de pistas para continuar estudiando. Entonces, bueno, como dije, nosotros dijimos que el equilibrio rotacional era que la sumatoria de torcas era igual a 0, pero de ahí yo les planteé esta otra expresión. No es más que lo mismo, simplemente que nosotros acá vamos a colocar, es el despeje de esta ecuación.
las torcas que causan giro en sentido antihorario va a ser igual a la sumatoria de las torcas que causan giro en sentido horario. Entonces nosotros vamos a decir que con respecto al punto A, vamos a analizar, bueno, hay algunos momentos de torsión que causan giro en sentido antihorario, que no, como nosotros ya vimos que una es la de 40 y la otra es pues la del punto B. Por otro lado, nosotros tenemos unas que causan giro en sentido horario, que van a ser las otras dos. Van a ser únicamente la de 80, pero entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué hace la fuerza A? Pues de hecho la fuerza A, al estar siendo aplicada sobre el eje de rotación, no causa ningún sentido de giro, ni horario ni antihorario. Entonces ahora nosotros ya tenemos dos que van en sentido antihorario y vamos a tener una que va en sentido horario. Es decir, en esta expresión que estamos utilizando, dos que van a ir a la izquierda y una que va a ir a la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a decir que van a ser estas torcas? Miren, ya vamos a ver que estas torcas están relacionadas con el vector, con el producto cruz de dos vectores que son el vector posición y el vector fuerza. Para el caso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con lo siguiente. Vamos a decir, bueno, en el caso, en un caso horizontal y en el que el plano del sistema que está rotando es perpendicular a las direcciones de las fuerzas que están actuando, entonces y solo entonces la torca se va a escribir como el producto de la fuerza por la distancia a la que está siendo aplicada esta fuerza del punto de apoyo que yo he seleccionado. Entonces, por ejemplo, para la torca que está aplicando el punto B, como ya había dicho, que va a causar un sentido de giro antihorario, por lo tanto va a ser positivo, la torca 1, pues voy a decir que va a ser el producto de B por la distancia que existe entre el punto A, desde el punto de apoyo hasta el punto B que yo estoy analizando, que son 10 metros. La segunda torca que yo voy a analizar, como yo dije, del punto de apoyo, es la torca que está causando, que es positiva, esta masa de 40 newton. Entonces digo, bueno, va a ser el producto de la fuerza, la magnitud de la fuerza, 40 newton, por la distancia a la que esta fuerza está actuando del eje de rotación que yo he seleccionado, que es 2 metros. Entonces la torca 1 pues va a ser B por 10 metros, la torca 2 va a ser 80 newton metro. Entonces digo, bueno, la sumatoria de torcas que tienen ese sentido son, y aquí las pongo sumadas. Y a la derecha voy a poner de esta ecuación las torcas que causan giro en sentido horario, que van a ser las negativas, que es la de 80, que va a ser 80 multiplicado por 7. 8 por 7 es 56 y por lo tanto 560 newton metro. De esta expresión, de hecho, ya únicamente lo que tengo que hacer es despejar B, porque conozco, este 10 metros es un número conocido, 80 newton metros pues es una de las torcas, 560 newton metros es otra de las torcas. Únicamente tengo que despejar B, lo que es trabajo fácil. Despejando B, B me queda como 480 newton. Esa es la magnitud de la fuerza. Ahora, como yo sé que el sistema se encuentra completamente en equilibrio, voy a aprovecharme del equilibrio traslacional. La otra forma que yo tengo para solucionar este problema, y quiero que ustedes lo solucionen, es volviendo a hacer todo el planteamiento anterior de la sumatoria de las torcas, pero poniendo el eje de rotación en B. Si no quiero hacerlo de esta forma, que también tengo que llegar al mismo valor, la forma en la que puedo resolver esto es utilizando el equilibrio traslacional, es decir, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Eso significa que como se encuentra en equilibrio traslacional y como yo ya sé que por eso es que dibujé las líneas de acción de cada una de estas fuerzas, porque ahora yo sé que todas están en la misma línea de acción y por lo tanto las fuerzas que tengo todas son de forma vertical. Eso significa que para el caso como se encuentra en reposo, la sumatoria de fuerzas que están apuntando hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que están apuntando hacia abajo, y hacia arriba vemos que está actuando A y B, por eso es que ama B, y hacia abajo vemos que están apuntando 40 y 80, por eso es que vemos que 40 más 80.
Y como A más B entonces va a ser igual a 120 newton y nosotros ya conocíamos el valor de B calculado en el apartado anterior que nos dio 48 newton, podemos decir que A como resultado es 72 newton. Entonces esto es como el ejemplo de cómo se utilizan ambas condiciones de equilibrio, aunque como les digo podríamos resolverlo únicamente con equilibrio rotacional. Acá les voy a dejar el ejemplito, ahí le ponen pausa, de cómo se resuelve si nosotros estamos cambiando el eje de rotación. Entonces, nada más recordar que cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas acá, nosotros utilizamos solo valores absolutos porque ya está despejada. Como digo, la sumatoria de fuerzas que va hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Acá ya no voy a utilizar signos porque al hacer este despeje, esos signos ya están considerados. Bueno, ahora vamos a analizar otro concepto muy importante que es el concepto de centro de gravedad. El centro de gravedad de un objeto es el punto en el cual nosotros podemos considerar que se encuentra considerado todo el peso de un objeto. Con el propósito de tratar las fuerzas y momentos de torsión que afectan al objeto, nosotros debemos identificar el centro de gravedad de este. Es como aquel jueguito que nosotros ya hemos hecho de balancear, por ejemplo, una regla, un metro, de eso que utilizaban los profesores para trabajar en la pizarra. Entonces nosotros ya hemos hecho de balancearlo sobre nuestro dedo, o tomar alguna especie de tabla y nosotros apoyarla sobre nuestro dedo y determinar que se encuentra completamente en equilibrio. Entonces el centro de gravedad básicamente es determinar ese punto sobre el cual digamos que se encuentra concentrado todo el peso. ¿Cómo se consigue determinar el centro de gravedad de un objeto? Cuélguelo de varias partes. Por ejemplo, acá nosotros hemos colgado el objeto de este punto y vemos que el objeto toma una cierta orientación y trazamos una línea vertical. Luego ahora lo sujetamos de otro punto y dibujamos sobre él otra línea vertical y luego lo sujetamos de otro punto diferente y dibujamos sobre él otra línea vertical. Estas tres líneas verticales van a converger, se van a cruzar las tres en un punto específico dentro del cuerpo. Ese punto se llama centro de gravedad. No siempre los centros de gravedad de un cuerpo van a estar dentro de él. A veces el centro de gravedad de los cuerpos puede quedar afuera de él. Como les estaba mencionando, algunos cuerpos tienen pues centro de gravedad, pues digamos curiosos. Para el caso de un círculo nosotros sabemos que va a estar en el centro. Para el caso de una barra nosotros sabemos que va a estar sobre el desplazamiento de la barra. Si la barra es simétrica, entonces va a estar en el centro. Si lo que nosotros tenemos es una L, el centro de gravedad pues va a estar aproximadamente acá. Si nosotros lo que tenemos es un trapecio, pues el centro de gravedad va a estar adentro del trapecio. Si es un triángulo acá, y si es una especie de dona, nosotros vamos a tener el centro de gravedad pues afuera de la longitud del espacio físico que ocupa la dona. Por acá les dejo otro pequeño ejemplo de cómo se calculan los centros de gravedad. Estudienlo con calma porque en el espacio en el que les publique esto, ustedes tienen que subirme sus dudas con respecto a esto. Le ponen pausita y se ponen a estudiarlo muy juiciosamente. En resumen, nosotros hemos determinado que existen condiciones de equilibrio que son las sumatorias de fuerzas en cada uno de los ejes que nosotros tenemos y la sumatoria de torcas. Nada más. Bueno muchachos, ha sido un gusto. Síganse preparando. Dentro de un par de días les voy a subir la siguiente clase.